Hola, ¿cómo están? En este video 16 vamos a comparar grupos a través del T para muestras independientes. Primero, el nivel de investigación en donde se ubica es el relacional, ya que podemos comparar dos grupos. En este caso va a ser de justamente como ven aquí, comparación. En el caso de, pongamos grupo A y grupo B, desde un punto de vista cuantitativo. El comparar grupos, justamente su finalidad es identificar las diferencias que hay entre los grupos participantes. Se puede comparar entre dos o más grupos. La comparación inicial es a dos colas, pero debe complementarse con un test de una sola cola. Aquí está la explicación. Justamente cuando nos referimos a dos colas, tiene que ver que en un primer momento va a evaluarse si es que existen diferencias entre los dos grupos. Si es que no hay diferencias y los dos grupos son iguales, entonces ahí se terminaría y ya no continuamos con la siguiente etapa. Pero si es que existen diferencias, entonces vamos a la otra etapa en donde vemos la comparación entre el grupo A y el grupo B en este caso. Luego tenemos la comparación de varianzas. La varianza es una variable cuantitativa. Y justamente la prueba de Levin es la que trabaja solo cuando las varianzas son iguales. Por eso es que acá está en rojito. Las varianzas de los grupos no son diferentes y escogemos la hipótesis nula. Y en el caso de escoger la hipótesis alterna, las varianzas de los grupos son diferentes. Se realiza con la prueba de Levin. Y bueno, en el caso de que las varianzas de los grupos no sean diferentes, entonces va a ser una hipótesis estadística. Y tenemos que, justamente para llegar a este resultado de hipótesis nula, tenemos que retirar las variables que pueden intervenir para que no sea igual la relación que hay entre varianzas. Luego tenemos analogías, que bueno, comparar grupos, chi cuadrado de homogeneidad. Y en cuanto a variables numéricas, el T de Student para muestras independientes. Luego tenemos el comparar grupos, pero ahora como promedios. Para la hipótesis nula, los promedios de los grupos no son diferentes, y para la hipótesis alterna, los promedios de los grupos son diferentes. Luego tenemos aquí las fórmulas para hallar las varianzas cuando son iguales y cuando son diferentes, pero el mismo programa SPSS nos va a dar estos resultados. Ahora sí podemos ir a nuestro archivo en Word para saber de qué se trata este ejercicio. Bueno, el título es comparar el peso promedio a nacimiento entre la ciudad de Arequipa y Puno. Ahora sí vamos a nuestra matriz de datos. Y aquí ya es donde, bueno, como ven aquí tenemos la procedencia y el peso del recién nacido, cuánto puede influenciar y bueno, si es que están relacionados o no. Nos vamos a analizar estadísticos descriptivos, nos vamos a frecuencias. Y aquí es donde vamos a pasar la variable de procedencia. Y vamos a poner en gráficos de barras, solamente para poder analizar un factor que como ven aquí está procesando. Bueno, aquí nos sale la procedencia en el caso de Arequipa y Puno. Pueden tener distintos tamaños, ya que estamos trabajando con promedios, así que no es muy necesario que sean los mismos, sea equitativo, ¿no? Ahora sí vamos a pasar a analizar, comparar medias. Nos vamos a comparar medias en prueba T para muestras independientes. Vamos a pasar la variable peso arriba y en de agrupación la variable de procedencia. Luego, aquí es donde vamos a notar que cuando pasamos procedencia nos salen estos signos de interrogación. Damos clic derecho y vamos a información sobre la variable, y como ven aquí podemos ver que los valores 1 es para Arequipa y 2 para Puno. Entonces tenemos que completar esos valores y definir los grupos, ¿no? En el caso del primero y el segundo, que tiene que ver con Puno. Luego ya nos vamos a aceptar. Y bueno, esta sería la tablita que nos sale. Para verla de acuerdo al formato que tenemos en Word, le damos doble clic y nos vamos a pivotar. Aquí es donde transponer filas y columnas. Y bueno, ya lo tenemos así. Ahora sí podemos copiar esta tablita y pegarla en nuestro Word para pasar los valores. Como ven aquí, nunca olvidándonos de la medida que es en gramos.
Y bueno, cuando ya tengamos todos los valores copiados, lo podemos borrar. Y ahora sí tenemos la hipótesis. En el caso de la hipótesis nula, bueno, empezamos con la hipótesis alterna, que dice: el peso promedio de los recién nacidos es diferente entre las ciudades de Arequipa y Puno. Y en el caso de la hipótesis nula, el peso promedio de los recién nacidos no es diferente entre las ciudades de Arequipa y Puno. Como vemos, en este caso estamos buscando las diferencias, como les explicaba en las diapositivas. Luego el nivel de significancia es 0,05 o el 5%. Y bueno, el estadístico de prueba que utilizaremos es el t-de-Student para muestras independientes. El valor de P. Ahora, ¿cómo llegamos al valor de P? Nos vamos a nuestra ventana de resultados y como ven aquí abajo tenemos este cuadrito largo de prueba de muestras independientes, donde vemos, como les explicaba, la importancia de la prueba de Levin de calidad de varianzas. Aquí podemos ver que el valor que nos da es 0,335, que justamente si lo comparamos en este caso de la hipótesis nula, cuando se acepta, el valor de P tiene que ser mayor o igual que el nivel de significancia, mientras que la hipótesis alterna tiene que ser el valor de P menor que el nivel de significancia. Entonces, en este caso, sería mayor que el nivel de significancia, y por eso es que nos quedaríamos con la hipótesis nula. Y por eso es que es como que vamos a eliminar imaginariamente esta línea de aquí abajo, todo, y nos quedamos con este valor. En el caso del valor de P ya fuera de la prueba de Levin, ahora en prueba de T para igualdad de medias, nos da el 0,01. Y bueno, aplicando la misma fórmula que les decía en cuanto a mayor o igual que el nivel de significancia, nos quedaríamos con la hipótesis alterna. Ahora que ya tenemos estos dos valores, 0,335 y 0,01, podemos pasarlos a nuestro archivo en Word. Y aquí es donde ya tenemos el valor de P. Para la homogeneidad de varianzas es 0,335 y para el contraste de hipótesis es 0,01. Dado que el valor de P es 0,01 es menor que el nivel de significancia, entonces se rechaza la hipótesis nula. En la toma de decisiones, el peso promedio del recién nacido es diferente entre las ciudades de Arequipa y Puno. Y bueno, finalmente la interpretación es: a un margen de error del 5% se concluye que el peso promedio de los recién nacidos es diferente entre las ciudades de Arequipa y Puno. Y bueno, eso sería todo por el video 16.